las caras libres y de contacto. En este tema vamos a determinar las piezas dentarias tanto con su cara libre y su cara de contacto en sentido vertical. Observamos la pieza dentaria como objeto de estudio por una de sus caras que presentan. La dirección de inclinación modelo de la cara vestibular se observa por mesial y por distal. Las caras de contacto convergen hacia el cuello con inclinación breve, por eso distinguimos su dirección e inclinación. Las caras en general no tienen un modelado uniforme. ¿Qué quiere decir? Que todas las piezas dentarias, tanto por su cara vestibular, palatina, mesial y distal, las caras vestibulares y palatinas convergen hacia el cuello, ¿no? Y mientras las caras proximales o de contacto también van a converger todo hacia el cuello. O sea, desde su mayor convexidad todos van a cerrarse hacia el cuello, lo que nos va a determinar su dirección e inclinación y moderado. Observando el incisivo central, dice, ¿no? Por mesial, desde su parte más convexa, por vestibular y lingual se produce un estrechamiento por cervical e incisal. ¿Se acuerda que en la anterior clase hemos dicho que donde se trazan líneas para determinar la forma geométrica, ¿no? Si veo por la cara mesial, mis líneas trazaban de la mayor convexidad, que era por vestibular en cervical y por palatino en cervical. Y se hacía estrecho a nivel del cuello y se hacía estrecho a nivel incisal. El cingro está discretamente desarrollado y el resto de la cara lingual ligeramente excavada. Entonces, pues ya observábamos la dirección, inclinación y modelado de las casas, ¿no? Entonces, ¿qué trazamos? Como digo, ¿no? Si yo trazo de mi cara vestibular, esta línea que ven aquí son los puntos de contacto. Entonces, mis puntos de contacto es la mayor convexidad o entra en cara libre, ya sea por vestibular y palatino. De aquí se traza dos líneas, una por mesial y otra distal hacia cervical. Y esto se va haciendo estrecho, ¿no? Este que es más ancho se va haciendo estrecho hacia cervical. Lo mismo se traza de mi punto de contacto otras líneas que son hacia incisal. Entonces, de aquí también se hace estrechamiento hacia incisal. Dependiendo de mis puntos de contacto, mi estrechamiento cervical e incisal van a variar. Varía, ¿no? Si mi punto de contacto, este es un lateral, está más incisal, y mi punto de contacto distal está más hacia el tercio medio. Entonces, mis estrechamientos van a variar. Cuando los puntos de contacto están casi al mismo nivel, mis estrechamientos son casi del mismo tamaño. Cuando varían mis puntos de contacto de nivel, un estrechamiento sería más largo y otro estrechamiento sería más corto. Entonces, si yo veo por mi cara libre, ya sea vestibular o palatina, de un diente anterior, partiendo de mi punto de contacto, parto de mis puntos de contacto, se forman estrechamientos, dos cervicales, que son el mesial y el distal, y dos incisales, el incisal y el mesial. ¿Qué son los puntos de contacto? Es la mayor convexidad de mi cara libre. ¿Qué quiere decir punto de contacto? Es lugar. Si esto es mesial, aquí ha venido otro esencial, el otro diente central tocaría por su cara mesial. Si este es distal, vendría que este fuese lateral, el lateral en esta cara, ¿no? Hemos dicho que va distal, mesial, distal, mesial. Solo los dos centrales pues, se ponen en contacto con sus dos caras mesiales. En resumen, tenemos entonces 4 estrechamientos, 2 cervicales y 2 incisales que se forman a partir de los puntos de contacto. Los estrechamientos son cervicales e incisales. Si yo observo de esa pieza, mayormente estos estrechamientos son casi iguales. No son iguales, son casi iguales. ¿Bien? De estas convexidades se inclina hacia el borde contacto para formar ángulos mesiales y distales. De mi punto de contacto se forma un estrechamiento hacia incisal, que es el estrechamiento incisal mesial, porque este es mi lado mesial. En la unión de mi estrechamiento incisal mesial con mi borde incisal, se forma un ángulo, que es el ángulo mesial y el ángulo distal. Ángulo mesial y ángulo distal.
Si ustedes observan, este ángulo tiene casi 90 grados y este ángulo es más obtuso o más abierto. ¿Ya? Existe un estrechamiento cervical e incisorio, que hemos dicho, desde lugares de máxima prominencia de las caras de contacto o puntos de contacto. La diferencia entre la anchura máxima y la anchura cervical nos da un valor del estrechamiento cervical vestibular. En la anterior clase hemos dicho cómo miden el diámetro mesiodistal. Entonces, el diámetro mesiodistal medía tomando desde mesial a distal del punto de contacto. Es el estrechamiento máximo. ¿Y cómo tomaba mi estrechamiento cervical? Tomaba desde la formación o comienzo de mi borde cervical en relación con la raíz, y esta distancia nos va a dar el estrechamiento mesiodistal cervical. Este es el mesiodistal, este es el mesiodistal cervical. ¿Ya? Para volver a repasar, entonces, de mis puntos de contacto se forman 4 estrechamientos, 2 cervicales y 2 incisales. 2 cervicales, que son el mesial, que está con la flecha larga, y el distal. La flecha debería ser desde aquí hasta el comienzo del borde cervical. Desde aquí hasta el comienzo del borde cervical, no esto. Desde este punto es mi estrechamiento cervical mesial. Y de este punto a este punto, estrechamiento incisal mesial, estrechamiento incisal distal y estrechamiento distal cervical o cervical distal. ¿Ya? Entonces, esos son los estrechamientos. Los dientes entran en contacto por sus caras convexas en una es marcada por los puntos de contacto que luego se transforman en línea y más tarde en facetas o bien planas. Hacia cervical, de los puntos de contacto se forma el espacio interdentario o forma triangular ocupada por la lengua interdentaria. La parte más prominente del vestibular lingual protege la encía del choque traumático de los alimentos. ¿Qué quiere decir? De mi punto de contacto hacia cervical se forma un espacio triangular que está conformada por la lengüeta o papila interdentaria. O sea, de aquí va un estrechamiento y este espacio va a formarse la encía. Y aquí se encuentra el hueso interdentario. Este espacio es libre, pero este espacio está protegido por la encía, que son las papilas interdentarias. Entonces, entre diente y diente existe una papila interrectal. Cuando este punto de contacto, al pasar los años, se va volviendo como una faceta o una forma lineal, se desaparece. Entonces, comienzan a comer, en la alimentación, se va entrando la comida y se va entrando los elementos fibrosos. Cuando desaparece este punto de contacto, siempre se entra todos los alimentos fibrosos y se provoca la inflamación de la encía y reabsorción del hueso. En algunos casos, el punto de contacto desaparece. ¿Por qué? Porque se unen los dientes y desaparece al mismo tiempo la papila interdentaria. Desaparece el punto de contacto por una mala posición y los dos dientes se encuentran casi pegados. O en el tercero, que podemos ver que hay una posición por vestibular de una de las piezas y no existe el punto de contacto. Entonces, un espacio triangular se reduce y aquí se forma caries y aquí se entran los alimentos o se inflama. De mis mayor convexidades, vistos por mi cara mesial o distal, ¿cuál sería? En palatino sería la parte del cingulum y por vestibular la parte cervical. Perdón, te interrumpa. Hay compañeros que dicen que se le han salido de la clase y que si es que les puede aceptar otra vez, por favor. De mis puntos, de mis mayores convexidades, tanto vestibular como palatina, son las que van a proteger a la pieza dentaria de la alimentación. O sea, ¿qué pasa? Cuando ustedes comienzan a comer, el alimento sigue este trayecto. Si no existirían estas convexidades, pues todo esto plano, al comer, ustedes provocarían laceraciones o inflamación en la parte de la encía. A ver, un momentito, vamos a ver dónde están sus compañeros.
Relaciones de contacto vista con los maxilares. Existe un contacto ideal entre los dientes anteriores con muy poco desgaste. Observamos con frecuencia separación entre el incisivo central y lateral y no debe confundirse con un diastema natural. Es lo que se está explicando, ¿no? Este es un punto de contacto ideal. ¿Por qué? Este es mi punto de contacto mesial, de mi central, mi punto de contacto distal, mi punto de contacto mesial de lateral y mi punto de contacto distal de lateral. Aquí, ¿qué es un espacio triangular? Mi hueso interdentario, aquí entraría la encía, y la pieza dentaria estaría protegida cuando ustedes coman o hagan una alimentación. Hay un punto de contacto, sale la alimentación. No deja que se introduzca el alimento por este lado. Lo mismo aquí. Entonces, este espacio hace que el alimento se deslice y no se penetre en el espacio interdentario. Si ustedes observan, los puntos de contacto no se mantienen al mismo nivel. Este está aquí, este está aquí, este está aquí, este está aquí y este aquí. Porque si estarían al mismo nivel, todas las piezas dentarias estarían en un mismo plano horizontal y no habría la diferencia entre pieza y pieza, ¿no? Entonces, no habría esa armonía en la parte que se denomina la línea de la sonrisa, ¿no? O la línea incisal, que nos va a determinar la curva del maxilar. No están en una forma horizontal recta. Pues los puntos de contacto van variando, ¿no? Aquí se encuentra más incisal, aquí un poco más hacia el tercio medio. Al mismo tiempo, como esta pieza es pequeña, menor longitud, entonces mi punto de contacto se mantiene aquí para estar en relación con el punto de contacto distal. Y mi punto de contacto distal está más en el tercio medio, porque el canino, como ya no tiene el borde incisal, hay un brazo, entonces el punto de contacto se modifica. Se ve aquí, el otro se ve aquí. Entonces, si este está aquí, mi premolar estaría en este lado. Por eso se ve el borde o la cúspide del canino y se ve más adentro o más arriba la cúspide del premolar. Cuando ustedes sonríen, ven parte del canino y al fondo se ve parte del primer premolar. No se ve todo, ¿no? Cuando ustedes ven, el labio hace esa trayectoria. Así es el labio. No es un labio horizontal. Entonces toca, va subiendo el labio y va subiendo. ¿Por qué? Porque está el canino y el premolar. Entonces hay una armonía al sistema de sonrisa. Por eso los puntos de contacto son muy importantes, tanto para la estética, para la funcionalidad de las piezas dentarias, ¿no? Cuando se pierde un punto de contacto, ¿qué produce? Que se entre alimentos, se inflame la encía, se produzca la caries en las piezas dentarias, caries a nivel cervical, caries a nivel incisal, son problemas que se van provocando. ¿Bien? ¿Cómo es un contacto anormal? Cuando se produce un contacto anormal, miren, no hay punto de contacto, se desaparece, se hace como una línea, se entra el alimento y va formando caries a nivel cervical. Cuando hay una sobreposición, o sea, lateral sobre el central, lo mismo, se produce caries en todo este sector, porque la pieza está encima de la otra pieza, entonces aquí se va metiendo la plasta ya. Desaparece la papila interdentaria, una encía, si se inflama esto, la encía comienza a levantarse, o sea, sin inflamación, una gingivitis, y comienza a sangrar. Y lo mismo en este sector, todo esto se forma caries. Pueden observar que el hueso interdental ya no tiene la forma triangular, presenta una concavidad por constante inflamación que sufre el hueso interdental en este sector y en este sector. El paciente normalmente también va provocándose una reabsorción de la encía y siente sensibilidad al frío y al calor, más que todo al frío, ¿no? Toma algo frío, alguna cosa y está, me duele, y es porque existe ya caries a nivel cervical y la encía ya se ha retraído. Dimensión, dirección e inclinación
moderado las caras con otros dientes. Tomando en cuenta el primer molar inferior, tenemos la longitud de la corona, anchura de la corona y anchura cervical. De las zonas de mayor prominencia de mesial y distal se dirigen al secusal pequeños estrechamientos y al cuello con mayor estrechamiento. Por mesial a mayor con mesial en vestibular cerca del cuello y por lingual en la parte media de la cara. Por las caras libres en vestibular la inclinación es mayor que en lingual y desde la prominencia hay un menor estrechamiento hacia el cuello y mayor hacia oclusal. ¿Qué quiere decir esto? Visto por nuestro primer molar o cualquier molar, tenemos de mis mayor prominencias o puntos de contacto, visto por la cara vestibular, tenemos estrechamientos lo mismo, cervicales, ya no son incisales, sino oclusales. Entonces, de aquí a aquí mi estrechamiento oclusal y de aquí a aquí mi estrechamiento cervical. Este es mi lado mesial, entonces sería cervical mesial y oclusal mesial. El estrechamiento oclusal es desde el punto de contacto hasta donde nace el brazo de la cúspide. No es de aquí a aquí. Es de aquí hasta aquí. Es de aquí hasta aquí. Entonces, tenemos oclusales y cervicales. Dice, los estrechamientos son oclusales y cervicales, donde los oclusales son más cortos y los cervicales son más largos. Los oclusales son más cortos y los cervicales son más largos. Mis puntos de contacto o prominencias, dicen, no están siempre en el mismo nivel. Uno está aquí, el otro está aquí. Lo mismo, uno está aquí y el otro está aquí. Por lo tanto, mis estrechamientos oclusales no son del mismo tamaño, siendo el mesial más corto es este, y el distal más largo, el distal más largo. Este es, ¿no? Distal oclusal y distal oclusal. Este es más largo y este es más corto. Si mi estrechamiento oclusal mesial es corto, mi estrechamiento cervical mesial es largo. Si mi estrechamiento oclusal distal es largo, mi estrechamiento cervical distal es más corto. Lo mismo de este lado, ¿no? Entonces este es mi mesial, sería corto, oclusal distal sería más largo. Largo, corto. A diferencia de los dientes anteriores, del punto de contacto que se relaciona el mesial con el distal, para oclusal se forma el surco interdentario. Este espacio en los posteriores se denomina surco interdentario. En los dientes anteriores no tiene nombre este espacio, este surco interdentario. ¿Por qué? Porque los dientes anteriores hacen este esfuerzo. Hay un espacio triangular más amplio, pero en los posteriores se forma un espacio o surco interdentario. Cuando ustedes comen algo, se introduce aquí y se detiene aquí en el punto de contacto. Y esto es lo que provoca una presión entre las piezas dentarias. Entonces, cuando ustedes sacan el alimento, entonces deje de haber presión. Y lo mismo, ¿no? Hacia cervical tenemos el espacio interdentario y el hueso interdentario. Y este está protegido por la papila interdentaria. Visto por oclusal, tenemos entonces, si tengo aquí mi punto de contacto, mi surco interdentario. Ya, este sería el espacio donde están las troneras interdentarias. Las relaciones de contacto visto en radiografías. Las malposiciones traen cambio en los puntos de contacto. Las malposiciones se conocen como versiones y se clasifican de acuerdo a su dirección. Vestiloversión, paratoversión, giroversión, mesioversión. Se crean modificaciones en el espacio interdentario. Entonces, todas esas modificaciones son los espacios interdentarios. También puede ocurrir esto por una obturación mal realizada, por ausencia de una pieza dentaria. Cuando se hace una obturación mal realizada, sin punto de contacto, cuando es plana, mire cómo desaparece el espacio interdentario. Cuando existe la ausencia de espacio,
es mayor la reabsorción y la caries y va a desaparecer en el espacio interdental. Ahora va a ver la dirección, inclinación y modelado de las caras en sentido horizontal. El arco dentario tiene una forma elíptica, como he visto, ¿no? O parabólica. Los dientes del lado izquierdo no pueden trasladarse al lado derecho o viceversa. O sea, un diente del lado derecho, un central superior derecho, no puedo trasladarlo al lugar del lateral, del central izquierdo. Los dientes tienen una curvatura en la cara vestibular muy pronunciada en la cara mesial que se declina hacia distal, denominada signo de la curvatura, lo que permite clasificar un diente derecho e izquierdo. Se evidencia en los caninos ocupa un ángulo dentario y en los molares superiores e inferiores. ¿A qué se refiere? Un arco dentario de un niño, al ser circular, y no presentar el signo de la curvatura como en los permanentes está notorio, o sea, los dientes pueden trasladarse de derecha a izquierda. Una pieza dentaria permanente, como vemos aquí, no puedo trasladar. ¿Por qué? Mi convexidad está a este lado. Si yo traslado, mi convexidad se viene a este lado. ¿Qué es el signo de la curvatura? Es la mayor convexidad que existe en esta parte por mesial de mi pieza dentaria. Este es convexo y va disminuyendo hacia distal. Si yo traslado mi pieza, me tendría que dar esta forma. Entonces, no podemos trasladar un derecho de un lado izquierdo. ¿Por qué no se puede trasladar? Por la mayor convexidad que tienen las piezas dentarias de mesial hacia distal. Entonces, quiere decir que los dientes tienen una mayor convexidad en mesial que en distal. No se puede trasladar un derecho y un izquierdo. Los incisivos centrales inferiores, por su tamaño y situación paralela, es difícil su complejidad. Los incisivos centrales inferiores, al ser dientes simétricos, son difíciles de poder diferenciar un derecho de un izquierdo, pues especialmente cuando entra en contacto o oclusión, ¿ya? O cuando recién erupcionan. Entonces es difícil determinar si es derecho o es izquierdo. Pero mientras una pieza dentaria que no sea central puede determinar si es derecho o izquierdo. El primer premolar superior es la única pieza dentaria que tiene el signo de la curvatura invertida, que quiere decir su mayor convexidad está en distal y va hacia mesial. Entonces, la única pieza dentaria que tiene el signo de la curvatura invertida es el primer premolar superior. La cara vestibular es convexa, más marcada en mesial y decrece hacia distal. ¿Ya? El mayor espesor de la corona mesial que distal en derecho y en superior. La anchura vestibulolingual es aproximadamente igual. ¿Qué nos quiere decir? Si yo tomo mi distancia vestibulolingual, es aproximadamente igual, a diferencia de mi diámetro mesio distal. El contorno visto de la cara oclusal. En los premolares y molares tiene un contorno característico para cada tipo de diente. Se trazan líneas a nivel de los puntos de contacto en las diferentes caras y nos dan un contorno máximo, contorno a nivel del punto de contacto. Y lo que vamos a ver en la anterior clase, si yo trazo mis líneas de mis puntos de contacto, tanto por oclusal y por cervical, o por vestibular y lingual, nos va a determinar una forma geométrica en la pieza dentaria y nos va a determinar que mi lado mesial es más grande que mi lado distal. ¿Qué más nos va a determinar? Que mi pieza dentaria, la mayoría de los posteriores, todos se declinan hacia distal, van hacia distal, no son iguales. Si yo veo esa distancia es mayor, esta distancia es menor. Entonces, por lo tanto, quiere decir que mi pieza dentaria se dirige hacia distal. Lo mismo, se dirige hacia distal, dándonos un paralelogramo o un trapecio. Entonces podemos ver las flechas que nos indican la cara que es mayor, más desarrollada, menor desarrollada,
se dirigen hacia distal y se dirige hacia distal. Las superficies de desgaste son superficies producidas por el roce de un diente con su diente vecino o antagonista. Se llama desgaste o abrasión fisiológico o mecánico. El punto de contacto se aplana y se hace ligeramente cóncavo o una faceta. Cada diente arco entra en contacto con dos dientes antagonistas, excepción de los centrales inferiores y tercer molar superior. Además, los dientes superiores están fuera hacia el vestibular y los inferiores por dentro hacia el lingual. Eso es lo que quiere decir la relación de los dientes, ¿no? Toda pieza dentaria, dice, está en relación con sus dos antagonistas. Este con sus dos antagonistas, este con sus dos antagonistas. Donde los dientes superiores están por vestibular y los dientes inferiores por lingual. Los dientes superiores están dirigidas hacia el vestibular y los dientes inferiores estarían dirigidas hacia lingual. Si el diente inferior está dirigido hacia lingual, mi puntos o mi roce de contacto sería en mi carte vestibular, en los inferiores, y por superiores en la parte palatina. Y con el transcurso del tiempo, estas superficies se hacen superficies de desgaste. Toda esta línea que se ve segmentada va desapareciendo. Por vestibular en los inferiores y por palatino en los superiores. Lo mismo en los dientes anteriores. Todo esto va sufriendo una alteración. Los únicos dientes que no tocan con dos de sus antagonistas son los dos centrales inferiores, porque toca el central inferior con el central superior y los terceros molares. O sea que no tocan con sus dos antagonistas. Después los demás dientes tocan con sus dos antagonistas, ¿no? Que tendríamos. El lateral inferior tocaría con mi central y mi lateral. El canino inferior con mi lateral y canino superior. Y así vas recorriendo sucesivamente. ¿Qué es el overbite y el overjet? Todas las piezas dentarias tienen un prolongamiento hacia vertical o en sentido horizontal, ¿no? ¿Qué es el desbordamiento? ¿Vertical o horizontal, que es el overjet? A este desbordamiento, ¿qué significa? Cuando la pieza dentaria superior desciende, podemos llegar aquí, es un overbite mayor. Cuando la distancia esta aumenta, es un overjet. O sea, esta distancia se aumenta, es un overjet. Quiere decir que la pieza dentaria superior se dirige más hacia el vestibular y la inferior tiene un trazo hacia vestibular. Entonces, esta distancia se llama overjet. Esta distancia de aquí, overbite. Lo normal es de 1.5. Cuando se excede, se produce un mayor overjet o un mayor overbite. Entonces podemos ver las diferentes modificaciones. Un overbite. Y este es un overjet. ¿Por qué? Porque el inferior sobrepasa al superior. Entonces tenemos un overjet. Lo mismo en este lado. Las superficies tienen un desgaste natural con un bruñido peculiar al desgaste artificial. El desgaste de los incisivos superiores se hace principalmente a expensas de su cara lingual y del borde cortante. De los incisivos inferiores, la superficie de desgaste es vestibular y el borde cortante, como os he explicado hace rato, ¿no? En los molares. En los molares, ¿qué superficies entran en contacto? Si yo tengo mi superior, toda esa línea oscura que yo veo son las superficies de desgaste que se encuentran, ¿no? Tendría mi cúspide vestibular por su lado palatino, mi cúspide lingual o de mi inferior por vestibular en este lado. Entonces, este con este entran en contacto por palatino y por vestibular. Por palatino y vestibular. Tomamos en este sector.
En el otro sector, o sea, a nivel de la parte posterior, que es lingualo-palatina, tendríamos en este sector y en este sector. ¿Qué no entra en contacto? Mi cara lingual, o mi parte lingual de mi cúspide y mi parte palatina. Estas no entran en contacto, estas se mantienen, ¿no? Solo esta parte es que entra en contacto. Con el transcurso del tiempo, ¿qué pasa? Desaparece la cúspide, y estas superficies se hacen planas. Entonces, al desaparecer esto y esto, mi altura vertical, que era normal, se va disminuyendo, porque si yo ahorita corto esto, asienta todo, desaparece este espacio, asienta lo mismo aquí, y mi altura vertical disminuye. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Al disminuir, hemos dicho en la primera clase, mi altura vertical, el paciente pierde tonacidad en sus músculos, tiene tendencia a aumentar el mentón por rotación de la articulación temporomandibular y provoca alteraciones en su fisonomía del paciente. ¿Por qué? Porque se hacen movimientos de fricción ya este lado. Ya el paciente tampoco puede triturar el alimento porque esto es plano. Entonces, si tienen dos superficies planas y ustedes colocan alimento, solo hacen un pequeño movimiento como de rotación, o sea, pero ya no hay esa masticación y trituración del paciente. Lo mismo. Y eso es lo que ocurre en una pieza dentaria que ya ha sufrido la fricción o los movimientos de masticación. Como ustedes observan, desaparece, es una faceta, desaparece, ¿no? Lo único que se mantiene serían las partes palatinas y linguales. Lo mismo. Cómo se va desgastando, tanto los superiores como los inferiores. Todo lo que era estas líneas eran las cúspides y se van transformando en superficies planas. En la abrasión fisiológica se desgasta el esmalte y aparece la dentina primaria de color amarillento oscuro. Cuando ustedes observan a un paciente o una pieza dentaria de una edad de partir de los 60, el esmalte se va desapareciendo y el color de la pieza dentaria se hace más amarillento. ¿Por qué? Porque se forma dentina secundaria o parte de la dentina que es de caries detenida que se encuentra, ¿no? La dentina tiene un color amarillento y la pieza dentaria llega a tener este color. Cuando la pieza dentaria es joven, tiene un color más blanquecino, porque la dentina no tiene esta característica de dentina secundaria que ejerce por la fricción, por los movimientos fisiológicos, va aumentando la dentina y va disminuyendo la pulpa. Al disminuir la pulpa, crece mayor dentina y provoca este color, ¿no? En los molares inferiores, el desgaste comienza en el vértice de las cúspides, formándose fosas. Las cúspides vestibulares se redondean, mientras que las linguales están intactas. Es lo que les estaba explicando en la anterior diapositiva. En los superiores, en los anteriores, si yo tengo mi superior, mi cara palatina, esta parte entra en contacto con el inferior. Y al mismo tiempo va desapareciendo mi fosa palatina. Y esta pieza dentaria se forma casi plana, ¿no? Va desapareciendo porque también parte del cingulum es afectada. Entonces, esas son las superficies de desgaste en los anteriores. Eso es lo que yo les decía en las cúspides, ¿no? Los vértices de las cúspides se van desapareciendo y se van formando pequeñas fosas. Ya no hay vértice, no hay vértice. Los surcos también sufren alteraciones y se van haciendo una superficie plana parecida a una mesa de billar, solo quedando vestigios de los surcos. Vamos viendo, miren,
va desapareciendo todo, todos los fosas, o sea, desaparecen, y los vértices de las curvas también. Entonces hace una superficie plana, no encontramos ya la fosa central, no encontramos los surcos, todo es una superficie plana. Es como ustedes hubiesen agarrado hubiesen desgastado la pieza, le hubiesen colocado una resina y todo esto sería plano. En las caras vestibulares y linguales de los incisivos caninos, la curvatura del cuello tiene una convexidad hacia la raíz. Las caras de contacto, la curvatura es cóncava y en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Esta curvatura es del borde cervical. Todas las piezas dentarias en las caras libres tienen una convexidad dirigida hacia el ápice. Esta convexidad se dirige hacia el ápice. Y esta convexidad va dirigida hacia distal. O sea, quiere decir que la mayor convexidad en cervical se dirige hacia distal. De mesial hacia distal. De mesial hacia distal. Lo mismo en las caras de puntos de contacto. La mayor convexidad va dirigida hacia incisal. La mayor convexidad va dirigida hacia incisal. ¿Qué se denomina? La curvatura mesial. ¿Y aquí qué sería? La curvatura distal. Donde la curvatura mesial es más grande y mi curvatura distal es más pequeña. O sea, la distancia de mi mayor convexidad a la línea trazada al comienzo del borde cervical es mayor en mesial que en distal. Entonces, esto se llama curvatura mesial y esto se denomina curvatura distal, ¿no? O borde cervical en puntos de contacto, ¿no? ¿Cómo trazan eso? Desde el comienzo del borde cervical de vestibular a palatino, tomando la mayor convexidad y la línea trazada del comienzo de estas dos. Si yo trazo mi línea en este lado, esta distancia me va a determinar la curvatura mesial. Lo mismo en este sector, esta distancia va a determinar la curvatura distal. En los molares también, ¿qué es? Es la mayor convexidad del cuello o borde cervical que se dirige hacia la bifurcación de la raíz, es esta. Mi convexidad está en relación con la bifurcación de la raíz. Este es el borde cervical. Trazo de aquí, la línea que corresponde, y esta es el borde cervical. Esta convexidad está en relación con la bifurcación de la raíz. Hay piezas dentarias que presentan el prolongamiento del esmalte, que es esto, que nos determinaría como un borde cervical más dirigido cerca de la bifurcación, pero es un prolongamiento del esmalte. En los puntos de contacto trazamos esta línea y esta línea. Mayormente en los dientes posteriores esto llega a ser 1 en mesial y 0 en distal. Entonces esta distancia de aquí a aquí es 1 y en distal es 0. Zona del cuello es la porción de la corona y de la raíz vecinas al cuello anatómico. Podemos observar en los incisivos continuidad de las caras de contacto con las caras de la raíz, pudiendo existir la concavidad que separa la cara de la otra. Eso se denomina zona del cuello. Esta distancia, puesto. Esto es la zona del cuello, entre la corona y la raíz. Línea ecuatorial es la línea trazada con el mayor de los puntos de contacto de la mayor convexidad. Convexidad
de contacto, medio convexidad, punto de contacto. Convexidades, puntos de contacto. Esa es la línea ecuatorial. La raíz es la parte del diente cubierta por el cemento y alojado en el yodo, que presenta diferentes formas en la raíz, de acuerdo a la característica del sedentario, ¿no? Mayormente tiene una base, un cuerpo y un vértice. Una base, un cuerpo y un vértice. Una base, un cuerpo y un vértice. El ápice es la punta o extremidad de la raíz. Se divide la raíz en tercio medio, cervical y apical. Cervical, medio y apical. Cervical, medio y apical. Una base, un cuerpo y un vértice o ápice, ¿no? La base limitada con la corona forma la región de zona del cuello. Este se denomina zona del cuello. El cuerpo tiene una cara vestibular, una mesial, lingual, distal. Estas caras pueden estar sustituidas por bordes o más o menos gruesos. O sea, si yo vemos, estas son bordes más o menos gruesos, ¿verdad? Mi parte vestibular tiene un borde o una parte roma. Mi parte lingual o palatina es parte roma. Mi cara, mi lado mesial o distal de mi raíz es plana, en la cual presenta surcos. Entonces, ¿no? Por eso están sustituidos por estas cosas, sustituidos por estos bordes que son más o menos gruesos o pueden ser planos. El ápice o punta de la extremidad de la raíz, se divide la raíz en tercio medio y cervical. El ápice puede estar separado o presentar modificaciones. No puede ser a veces un solo ápice, puede presentar dos ápices, puede presentar una angulación en el ápice. Entonces son modificaciones que se presentan a nivel del ápice. Este tema de cortes horizontales en la raíz, o sea, cuando nosotros hacemos cortes a nivel de la raíz, observamos los conductos radiculares que no son iguales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de conductos radiculares nos va a determinar la forma que se presenta, ¿no? Si yo presento un corte en un lateral, presentará esta forma en mi conducto radicular. Este de mi canino. ¿Por qué? Por la disposición o forma de la raíz. Mi primer premolar, porque presenta dos conductos. Mi segundo premolar, porque presenta un conducto más o menos amplio que puede separarse en el ápice. Mi primer molar, que puede presentar tres conductos. Entonces, de acuerdo a eso, nos va a determinar, ¿no?, qué forma tiene que presentar el conducto radicular. Dimensiones. La raíz es más larga que la corona. En un incisivo la longitud total es de 23, 9, 10 la corona y el resto de la raíz. O sea, si tiene 10, tendrá 13 la raíz, ¿no?, para sumar los 23. El volumen es variable. Hay raíces gruesas, medianas y delgadas. El volumen del ápice varía en grueso, mediano y delgado, dependiendo del ápice dentario. Si yo tengo un incisivo central inferior, mi ápice será delgado en relación con un incisivo central superior. Lo mismo con un canino o lo mismo con un premolar. Configuración externa. La superficie de la raíz se presenta lisa e irregular. Puede ser lisa o irregular. O sea, irregular es cuando exceso de cemento donde existe ligamento periodontal. O puede ser lisa. Entonces, de acuerdo a la cantidad de cemento, la superficie de la raíz va a presentar alteraciones. Su forma es cónica, modificada por el aplastamiento en sentido vestibulolingual o mesiodistal. ¿Qué quiere decir cónica? Quiere decir que mi lado vestibular o palatino es más o menos redondeado y mis partes mesial y distal son planas. Entonces nos va a determinar una raíz en forma cónica, como ustedes hablarían un cono de los helados. Entonces eso tiene esa forma, con la diferencia que es aplastado en sentido mesiodistal, o sea, redondeado por vestibular y palatino y aplastado en sentido mesiodistal. ¿Por qué tiene que ser aplastado en sentido mesiodistal? Porque si sería romo, toda la pieza dentaria, la raíz, esta raíz podría rotar fácilmente, y al mismo tiempo tiene que ser aplastado en sentido mesiodistal para que pueda, la raíz de la pieza antagonista puede estar sin que tenga que tocar o haya menos espacio. Entonces, ¿no?, por eso se puede anclar también la pieza dentaria, por eso es aplastada en sentido mesiodistal y roma en sentido vestibular o lingual. Al ser roma, también nos va a dar característica de que exista en la cara vestibular, en el hueso, la parte que se forma
la cara del diente, o sea, la estructura. Si ustedes se tocan con su dedo, va a haber parte sobresaliente que corresponde a la raíz. Si eso fuese plano, ustedes no tendrían ese rostro facial, ¿no? Que se determinaría la posición de los dientes. Cuando una persona pierde una pieza dentaria, pierde esa parte de roma y el hueso se aplana. Entonces ya pierde ese aspecto facial de la persona. Entonces, esas son las características que tiene como por vestibular y palatino y plano en sentido mesiodistal. Al hacerse plano en sentido mesiodistal, te dirán, pero pierde retención, pero presentan surco, un surco que es más profundo en distal para compensar la inclinación de la pieza dentaria hacia distal y un surco menos profundo en mesial, donde tranquilamente se puede agarrar o pueden estar insertados los ligamentos periodontales. Entonces, todas esas estructuras hacen que la pieza dentaria no salga fácilmente de su alveolo. Entonces, cuando ustedes tienen que extraer una pieza dentaria de su alveolo, tienen que hacer que se dilate el alveolo para poder extraer la pieza dentaria del alveolo, ¿no? Si no, provocan una fractura en el alveolo de la pieza dentaria. Volumen, tenemos raíces gruesas, medianas y delgadas. El volumen varía en el depósito de capas de cemento. Cuando se exagera la producción de cemento, tenemos la hipercementosis que ustedes han visto en histología. El diente presenta una sola raíz, es uniradicular, con dos o más raíces multiradicular. Hemos dicho en la anterior clase siempre una sola raíz, solamente que esta raíz se divide en dos o tres raíces. Dirección, tenemos dirección absoluta cuando la raíz está aislado del alveolo y dirección relativa cuando el diente está dentro del alveolo. Cuando ustedes hacen el estudio de la raíz absoluta, cuando la agarran la pieza dentaria en la mano, entonces ustedes dicen, a ver, esta raíz, tengo la pieza dentaria en mi mano, tengo una raíz con una ligera desviación hacia mesial, o tengo una raíz que tiene una angulación apical. Eso es cuando está en una dirección absoluta, ¿no? Y la relativa es cuando la pieza dentaria lo estudian dentro del alveolo. Entonces ustedes van a determinar a esta pieza dentaria presenta una raíz dirigida hacia el seno o tiene una pronunciación dirigida más hacia vestibular. Eso es cuando está dirigida dentro del alveolo o en relación con sus demás partes vecinas. Esas son las direcciones de la raíz. Todas las raíces se dirigen hacia distal. Todas las raíces tienden a dirigirse hacia distal, excepto el primer premolar inferior con el canino, que su raíz está más dirigida hacia mesial por el conducto mentoniano. La mayormente están dirigidas hacia distal. Si yo tengo mi raíz mesiovestibular, esta es más larga que la distal. Entonces, al ser más larga, está dirigida hacia distal. Pues tienden a fusionarse siempre hacia distal. En los anteriores, a partir del tercio medio o tercio apical, se dirigen hacia distal. Tiene también su importancia, ¿no? Esta pequeña inclinación hace que haya un anclaje y que la pieza dentaria al movimiento de masticación se trabe, ¿no? Porque ustedes, si yo agarro, muerdo o hago fricción, si mi raíz estaría dirigida hacia mesial, mi pieza dentaria tendría a protruirse o a salir. Pero como hace un anclaje hacia el distal, se mantiene ese anclaje y no deja que la pieza dentaria se protruya o provoque una mesialización. Entonces, por eso tiene un anclaje o como tendría una cuña dirigida hacia distal. Es que hace un anclaje. Dientes unirradiculares, dirección absoluta tomando en cuenta el incisivo central. Observamos que el eje anatómico de la corona es vertical y de la raíz está ligeramente inclinado hacia distal. Dirección relativa a nivel de cada diente está en conformación interna del proceso alveolar, relación con la bóveda palatina, fosas nasales, etc. Si yo tomo mi eje vertical de la corona, en relación con mi ápice, trazamos una línea. Entonces, esto nos va a determinar la dirección de la raíz. Ligeramente hacia apical, ligeramente hacia distal, o casi vertical, que es muy poco lo que se ve, ¿no?
Entonces eso nos va a determinar las diferentes desviaciones de la raíz en relación con el eje de la corona. Entonces se toma el eje de la corona, o sea, la mitad que corresponde a la corona, se traza una línea en relación con su ápice. Eso nos va a determinar la dirección de la raíz. Lo mismo por sus caras proximales. Trazo de mi vértice, mayor convexidad cervical y trazo. Esta línea ha sido continuando y nos va a determinar la dirección de la raíz, por su cara proximal o por su cara libre. ¿Qué son las desviaciones normales y contingentes? Todas las desviaciones frecuentes son normales y las no frecuentes se denominan contingentes. No podemos existir un límite exacto entre normal y contingente. Observamos una desviación angular en el tercio apical hacia distal. Es un caso de doble angulación, raíz un bayoneta. Entonces aquí tenemos las desviaciones normales y contingentes. Las normales son las pequeñas, todas las desviaciones hacia distales. Pero ¿cómo podemos determinar que sea una desviación, una mayor desviación hacia distal sea una contingente? Es difícil determinar en esa parte. Pero ¿cómo podemos determinar una contingente cuando existen ya las angulaciones? Entonces son las mayores alteraciones que se presentan entre una pieza dentaria que sea una desviación normal a una contingente. Pero si yo termino aquí, es difícil diferenciar qué es normal y contingente. Ya cuando se presentan estas angulaciones ya podemos decir que son contingentes. Este es un cuadro que según Puig y Reis nos determina por su frecuencia y por su dirección. Ustedes lo van a tener que aprender. Dientes multirradiculares se considera como número básico para los molares superiores de 3 y 2, dos vestibulares y una lingual, que serían 3 raíces. En los molares inferiores, una mesial y una distal. Las raíces pueden tener curvaturas mesial o distal, unidas o separadas en el ápice, paralelas entre sí, convergen hacia el ápice. O sea, pueden ser paralelas las raíces, separadas, o pueden separarse y volverse a unir. Entonces son las divergentes, convergentes y paralelas las raíces. Relaciones entre las raíces de un diente. Al realizar un corte horizontal en los molares, observamos la forma y calibre de los conductos radiculares. Vemos que la raíz mesial es más extendida en sentido vestíbulo-lingual que la raíz distal, y dos conductos estrechos vestibular y lingual. La raíz distal es un contorno ovalado. Cada raíz es con un solo conducto. Entonces, en el anterior diapositivo hemos dicho que se realiza un corte. Podemos observar la relación de la raíz con los conductos radiculares. Si yo tengo dos raíces, una mesial y una distal en un molar superior, digamos. Entonces, la raíz mesial puede presentar dos conductos, o en un molar inferior, la raíz mesial puede presentar dos conductos y la distal puede presentar uno. Ahora, en un primer molar superior que presenta tres raíces, entonces presento dos vestibulares, dos conductos vestibulares, una palatina, un conducto palatino, que nos va a dar una forma triangular. Puede a veces observarse que en las raíces vestibulares, en la mesio-vestibular puede presentar dos conductos. Entonces ya la pieza dentaria presentaría cuatro conductos, dos en mesial, una en distal y una en palatino. Entonces son las diferentes formas que puede presentarse un conducto radicular, ¿no? Mayormente dice que en cada raíz hay un conducto, o sea, por lo general, quiere decir que en cada raíz hay un conducto. O sea, si tengo dos raíces, tendría que tener dos conductos. Tengo tres raíces, tres conductos, pero eso está determinado por en teoría, o sea, no decimos. O sea, si tengo mi raíz mesio-vestibular, puedo presentar dos conductos, pero en realidad es un solo conducto, ¿no? Un solo conducto que está unidos hacia el fondo. O sea, que al principio son separados y al final pueden unirse. Puede representar, se determina como fuese un solo conducto. A eso se refiere. Las raíces, aquí podemos observar raíces paralelas, divergentes, que se van separando, que nunca se unen hacia el ápice, ¿no? Se separan y se vuelven a ser convergentes y presentan un espacio. Paralelas, esta con esta son paralelas. Lo mismo, paralelas y con forma de bayoneta.
La mayor cantidad de raíces está determinado por el número de cúspides. Algunos autores determinaban mayor cantidad de cúspides, también se puede formar mayor cantidad de raíces. Pero ahora hoy en día podemos observar que eso no influye mucho, no está tanto en relación a si habría 5 cúspides, tendría que haber 5 raíces, ¿no? No hay, ya no está en relación con eso. Entonces, podemos observar raíces fusionadas, 2 fusionadas y otras 2 separadas, o 3, 2 fusionadas y una separada. Entonces son las desviaciones que presentan en los dientes multicelular. Perlas del esmalte son aquellas partes de esmalte que se encuentra a nivel de la bifurcación de la pieza dental, ¿no? Entonces, esta es una perla de esmalte, o sea que del borde cervical, hemos dicho, ¿no? El prolongamiento del esmalte se va a colocar una perla de esmalte a nivel de la bifurcación de la raíz. Eso se denomina perlas del esmalte. Eso ya todo para la clase de hoy. ¿Alguna duda que tengan? ¿Tienen alguna duda? Doctor, una preguntita. ¿Por qué dijo que se ha formado el signo de la curvatura? El signo de curvatura es la mayor convexidad que presenta la pieza dentaria de mesial hacia distal. Ay, ya, gracias. O sea, si yo veo en esta pieza, en esta figura, es mi mayor convexidad que existiría en este lado. Si este es mi mesial, va de mesial hacia distal. O sea, esta parte es más convexa y esta parte es menos convexa. O sea, este es más convexo y este es menos convexo, ¿eh? Entonces, la mayor convexidad que va de mesial hacia distal. No es todo plano la pieza dental. ¿Hay otra duda que tengan? Doctor, ha dicho que la raíz generalmente presenta una inclinación hacia distal, pero y en el caso, digamos, o sea, no se inclina hacia vestibular o hacia, digamos, palatina o algo así, o es dependiendo hacia dónde se inclina la corona, digamos, del diente. Si ustedes observan, si yo veo esa pieza dentaria, mi raíz se mantiene, hecha por vestibular o palatino, ¿no? Tengo aquí mi traje. ¿Qué provoca que mi pieza dentaria se protuya? Es mi inclinación de overjet o overbite, o mi falta de hueso. Entonces, si yo obtengo mayor distancia aquí, mi pieza dentaria se prolonga más o se protuye más hacia la vestibular, pero mi raíz se mantiene, porque esto es romo. No van a encontrar una raíz dirigida hacia el vestibular, sino saldría la raíz y la corona estaría más metida. La raíz siempre está dentro. ¿Qué quiere decir cuando la raíz está dirigida hacia distal? A esto, cuando yo observo mi pieza dentaria en mi mano, yo agarro mi pieza dentaria en mi mano, veo que mi raíz se dirige ligeramente hacia distal, pero mi trayectoria, o sea, veo en esta forma, se mantiene, o sea, que la corona y mi raíz, no está mi raíz más grande que mi corona, o sea, mi raíz no está por encima de mi corona. Entonces agarro mi corona y observo mi raíz. Esta inclinación que se ve es la inclinación hacia distal. Este es mi lado mesial y esto es hacia distal. Es como usted se agarraría un lápiz. Si usted lo ve en el lápiz agarrado de su mano, tiene la misma dirección. Pero si yo doblo un poquito el lápiz, en la parte, póngale, que está el borrador, eso me va a inclinar una inclinación de mi raíz hacia distal, o mi lápiz hacia distal. A eso se refiere la inclinación hacia distal, la parte apical que se va dirigiendo hacia distal, en este sector. No que la raíz se vaya hacia vestibular o se vaya hacia palatino.
sea que la raíz usted la agarra en su mano, la pone al frente y van a fijarse que el ápice se va dirigido o se dirige levemente hacia distal, a eso se refiere. Pero no la raíz no se viene hacia vestibular o no se va hacia palatino. Cuando ustedes toman esa determinación, hacen un estudio, ya no en relación con la raíz en su mano, sino en la relación de su raíz con las otras partes del maxilar. Entonces ahí hacen otro estudio, entonces ustedes determinan otro tipo de estudio. ¿Está bien hasta ahí? Sí, doctor, gracias. Ya. Ok. Bueno, tienen que estudiar. Pasaríamos el día lunes, vayan haciendo este resumen más y nos veríamos el día lunes. ¿Está bien? Doctor, disculpe, el resumen de este tema, ¿para cuándo sería? Miércoles. Bueno, doctor, gracias. Ya. Y lo del examen, Doctor, y los exámenes, Martes. ¿solo va a ser el tema 1 y 2? Martes y jueves. Sí, tema 1 y 2. Allá, doctor. Listo. gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.